Buenas noches, estamos en el tag de Python aplicado a geodatos y vamos a disponer de un espacio de 3 segundos para quienes estén en desacuerdo con la grabación de este contenido se exprese por medio del chat. De lo contrario, daremos por entendido pues que todos están de acuerdo. Esos 3 segundos empiezan desde ya. Bueno, entonces a petición de los compañeros que estuvieron en la clase pasada, voy a empezar con una breve explicación teórica de qué son los geodatos. Bueno, básicamente, como su nombre lo indica, pues los geodatos son datos referentes a condiciones geográficas, ¿cierto? O procesos o fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, ¿cierto? O también representaciones de los elementos que componen la superficie terrestre. Entonces, básicamente, un geodato, es un tipo de dato que tiene coordenadas geográficas, y esas coordenadas geográficas a nosotros nos permiten hacer una localización de la información con la que estamos trabajando. Bueno, como les mencionaba entonces, la idea es representar procesos, fenómenos o elementos que conforman la superficie terrestre o que tienen un índole espacial. Digamos que este es el mundo real, ¿cierto? La superficie terrestre como la conocemos o como la vemos pues normalmente, y esas superficies están conformadas por diferentes elementos, ¿cierto? Y en ella también ocurren procesos como procesos climáticos, como la lluvia, por ejemplo. Nosotros entonces, para representar esas características de la superficie, contamos con dos tipos de geodatos. Los datos vectoriales, que son estos, que pueden ser puntos, líneas y polígonos, y que nos sirven para representar los elementos de la superficie, y dependiendo de la naturaleza de cada elemento, pues usaremos un punto, una línea o un polígono. Por ejemplo, en el caso que queramos... ¡Ay, se me pasó! Sí, espere. Ya la están viendo la pantalla. Ya casi, pero ya se está viendo. Ya. Listo, entonces como les estaba mencionando, pues este es el mundo real como lo conocemos, y entonces estamos interesados en representar los fenómenos y los elementos que se localizan sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces para eso tenemos dos modelos de datos: los datos vectoriales, estos que ven acá, que pueden ser puntos, líneas y polígonos, y los datos raster, que son o matriciales, que son básicamente una malla continua en los cuales está conformada por cuadrículas, y esas cuadrículas pueden tomar diferentes valores dependiendo de pues la variable que estemos analizando. Hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, como también les mencionaba, dependiendo de esa naturaleza de los elementos en la superficie que yo quiero representar, entonces puedo usar un punto, una línea, un polígono. Supongamos, por ejemplo, que yo estoy interesado en geolocalizar los árboles que componen este bosque. En ese caso, entonces haría uso de puntos, ¿cierto? Que son elementos pues localizados espacialmente en un lugar determinado. Pero, por ejemplo, si yo quisiera representar el río o las calles, ya tendría que usar líneas, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso que quisiera representar, por ejemplo, unidades administrativas o divisiones políticas, pues entonces ahí ya podemos hacer uso de polígonos. Entonces, dependiendo como esa naturaleza de los datos, pues entonces se ajustará a un tipo vectorial, sea un punto, una línea, un polígono, mejor a esa naturaleza de lo que estoy representando. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el primer taller trabajamos con datos vectoriales de este tipo, ¿cierto? Y en eso teníamos pues un formato en particular que es el Shapefile, pero veíamos también que esa plataforma que estuvimos explorando, que es el Geoportal de Medellín, pues uno puede descargar en diferentes formatos, ¿cierto? El formato Shapefile es un formato muy usado, es desarrollado por una compañía líder en sistemas de información geográfica o geoinformática, que es Esri, y digamos que es como
el archivo central para representar datos de tipo vectorial, ¿cierto? O para almacenar datos de tipo vectorial. Entonces, eso por un lado. Y también veíamos que cada uno de esos elementos geométricos que componen ese archivo shapefile tienen unos atributos asociados, ¿cierto? Entonces también tiene una tabla de atributos. Los archivos vectoriales entonces tienen unas geometrías, unas coordenadas espaciales y una tabla de atributos asociada a cada elemento que compone pues el archivo. Veíamos pues que había como unas manchas de inundación y esas manchas de inundación están asociadas a corrientes hídricas y esas manchas también pues tenían como un grado de amenaza, ¿cierto? Que era alta, media, baja, y entonces así es como se observarían pues los atributos que componen un archivo shape. Y bueno, y en lo que respecta al formato raster, que hoy vamos a trabajar con una fuente de datos de este tipo, en formato NextDF, que es un formato muy usado actualmente a nivel mundial, pues esos básicamente nos sirven para nosotros representar una superficie continua y en esa superficie continua pues ocurren diferentes procesos. Digamos que el ejemplo más tradicional del formato raster son los modelos de elevación digital. Esos modelos de elevación digitales son básicamente cuadrículas como la que estamos viendo acá, conformada por píxeles, ¿cierto? O por cuadrados, y cada píxel toma un valor. Imagínense que es una fotografía, pero en vez de tener una combinación de colores, lo que tenemos es un valor numérico que da cuenta de una, ¿cierto? Entonces, en el caso de los modelos de elevación digital, esos modelos en cada cuadrícula nos muestran la altura sobre el nivel del mar promedio de esa porción de terreno que estamos representando ahí. Entonces, como es una matriz de datos en el espacio, pues básicamente lo que tenemos es que cada cuadrícula tiene un valor de la variable, pero además de eso tiene asociado unas coordenadas espaciales también, ¿cierto? La latitud y la longitud básicamente. Y bueno, dentro de eso están pues los raster continuos, como que dependiendo pues también de la naturaleza de la variable que queramos ver, pues representan, valga la redundancia, variables continuas, ¿cierto? Como la elevación, pero también hay rasters discretos en los cuales estamos representando variables categóricas, como el uso del suelo, ¿cierto? Por ejemplo, en esta figura que están viendo acá, cada uno de estos colorcitos pues tendrá un valor discreto de una variable que en este caso representa cómo es el uso del suelo. Entonces, por ejemplo, estos grises más oscuros pues será suelo urbano, suelo suburbano, suelo de expansión. El azul quiere representar el río, ¿cierto? Agua, un cuerpo de agua. Mientras que en el caso pues de los bosques, entonces se puede hablar de un estado de conservación o de un tipo de bosque en particular. El cafecito da cuenta como de los cultivos, ¿cierto? El suelo rural. Y así de esa manera pues tratamos de representar la superficie. En el caso de los raster discretos, pues hay muchos, digamos que de los raster continuos hay muchas variables que se pueden representar de esta manera. De hecho, pues como les decía ahorita, la idea de hoy es hacer una caracterización del comportamiento de la lluvia para el departamento de Antioquia, ¿cierto? En función de unos datos que ya les voy a compartir. Bueno, por ese lado, uno puede representar variables climatológicas, ¿cierto? Como la lluvia, como la temperatura, como la presión superficial, entre otros. Y bueno, como les decía, pues la mayoría de veces esos datos están disponibles. Hay entidades pues, que se encargan de consolidar esa información, obtenerla a partir, por ejemplo, de procesamiento de datos de satélite, y entre otros. Y esa información pues va a unos servidores a los cuales uno puede acceder y procesar la información. Hoy no vamos a trabajar desde Google Colab, lo voy a hacer desde la consola de mi computador, y porque vamos a ver unos aplicativos asociados a esos servidores que les menciono, que le permiten a uno descargar la información directamente desde la consola de tu computador. Y entonces vamos a construir un código en Sublime, es un editor de texto, y lo vamos a correr por consola.
y eso nos va a producir pues unos resultados. Esa es como la idea de la clase de hoy. Bueno, entonces, esto es lo que les menciono. Miren, este es el clásico ejemplo de lo que es la representación de la superficie del terreno, ¿cierto? De la elevación sobre el nivel del mar. Acá lo estamos viendo en tipo de dato vectorial y en tipo de dato matricial o raster. Digamos que en este caso aplican ambos, ¿cierto? Acá son líneas de contorno o isolíneas que básicamente lo que nos están mostrando es el comportamiento de la superficie. Y acá pues ya bajo una representación 3D usando esos datos raster, como lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Esa estructura raster, miren que es una cuadrícula, y entonces cada color de esos tendrá un nivel, sí, una altura sobre el nivel del mar relacionada. Entonces con eso podemos representar la variabilidad de los procesos que ocurren en la superficie. Por ejemplo, en este caso la topografía, pero como les menciono, uno puede representar otra información. Bueno, tener en cuenta acá, los datos geoespaciales vectoriales tienen 3 componentes: la geometría, los atributos y los sistemas de coordenadas. Recuerden pues que geometría puede ser un punto, una línea o un polígono. Los atributos será información relacionada a esos objetos espaciales. Supongamos que tenemos un shapefile como el que veíamos la clase pasada de equipamientos, entonces ahí cada elemento que conforma esa tabla va a ser un equipamiento, ¿cierto? Por ejemplo, un colegio, un hospital, y asociado a ese elemento en las columnas tendremos entonces atributos que cualifican el elemento espacial que yo quiero representar, por ejemplo, el nombre del hospital, ¿cierto? El área de ese equipamiento. Puede tener información de, no sé, cobertura, de horarios, fecha de inauguración, entre otros, ¿cierto? Y como les mencionaba, tienen sistemas de coordenadas, que esos sistemas de coordenadas básicamente son un marco de referencia para localizar en un espacio idealizado esos elementos que yo quiero representar. Por ejemplo, esta es la manera como conocemos o como aproximamos nosotros la forma del planeta, ¿cierto? Y sabemos pues que existen como diferentes maneras de representar eso, pero una que es muy común es la del grado de latitud y grado de longitud, ¿cierto? Está dado por esta esfera que hay acá, donde la longitud se refiere al ángulo que formaría una línea imaginaria que va hacia el centro del planeta y se encuentra con el meridiano de Greenwich, ¿cierto? En ese caso, entonces, esa es la longitud. En el caso de la latitud es otra línea imaginaria que va hasta el centro del planeta y se cruza con la línea que viene por el Ecuador, ¿cierto? Y con eso, entonces, marcaríamos la latitud y básicamente esos grados se refieren pues a esos ángulos que se forman entre esas líneas. Y bueno, y hay unos diferentes sistemas de coordenadas. El más tradicional, sobre todo cuando estamos hablando con fuentes de datos de carácter internacional, es WGS84, pero Colombia adopta su propio sistema de coordenadas, que es el sistema Magna-Sirgas. Listo, ese es el CTM12, ahora es el que está en vigencia y es en el que se debe hacer la cartografía pues, colombiana. Bueno, eso es un poco más ilustrativo de lo que les mencionaba de esos ángulos, ¿cierto? La longitud se mide respecto al meridiano de Greenwich y la latitud se mide entonces respecto al Ecuador, y tendremos valores positivos de la longitud para el hemisferio oriental, valores positivos para el hemisferio occidental, y en la latitud tendremos valores positivos para el hemisferio norte, mientras que tendremos valores negativos para el hemisferio sur. Bueno, eso es como, a grosso modo, toda la teoría que en torno a geodatos, toda no, gran parte pues resumida, y con esto pues tendríamos ese abrebocas que me habían pedido. De pronto alguien tiene una pregunta o algún comentario. Bueno, entonces voy a ir a una página para descargar, es una página de la NASA,
la cual nos permite a nosotros descargar información de diferentes variables, ¿cierto? Esto es muy aplicado a las ciencias ambientales, pero como les digo y les venía diciendo, pues la idea es que adquirir un manejo básico de Python aplicado a geodatos. Entonces, pues con lo que veremos hoy también aprenderán mucho para que puedan proponer análisis como en sus campos en específico, o que aprendan también a manipular estas herramientas que les voy a presentar. Entonces, por acá voy a ir, se llama el GESDIX, y vamos a ir por acá a la página principal. Pues, bueno, ahí ustedes tienen la opción de hacer un tour, ¿cierto? Se me volvió a ir. Tienen la opción de hacer un tour en el cual le explican cómo es el funcionamiento de la plataforma, cómo descargar la información, entre otras. No lo vamos a hacer, obviamente vamos a ir directamente a la descarga de datos, que es muy similar pues a lo que esbozan en ese tour. Esto es un explorador normal en la cual tenemos colecciones de datos, ¿cierto? Entonces vamos a buscar información satelital de una misión de la NASA que se llama TRIM, Tropical Rainfall Measuring Mission. Eso es como la misión tropical de medición de la lluvia. Listo, y es básicamente un satélite que estuvo en órbita hasta como el 2015 o 2018, desde el 98 hasta ese año, el cual tenía la misión de colectar información relacionada al comportamiento de la lluvia en los trópicos. Y esa información pues está disponible en esta plataforma, y en un nivel de procesamiento muy amplio, en que básicamente le entrega a uno cuánto llueve en la superficie. Entonces es el producto, la versión 3B43, que es a escala mensual, que es lo que queremos pues para nuestro análisis. Nosotros queremos hacer una caracterización climatológica del comportamiento de la lluvia para un departamento, ¿cierto? Y eso pues da cuenta de cómo se comporta la lluvia en el espacio, pero también en el tiempo. Entonces vamos a hacer esos dos análisis. Entonces por acá están opciones diferentes. De hecho, miren pues que acá hay como diferentes materias en las cuales hay variables, ¿cierto? Por ejemplo, aerosoles, calidad del aire, radiación atmosférica, temperatura atmosférica, vapor de agua en la atmósfera. Hay muchas variables, ¿cierto? Y diferentes niveles de procesamiento. ¿Qué es eso de niveles de procesamiento? Que muchas veces esta información no está del todo procesada y le toca hacer uno, digamos que ciertas cosas antes de obtener el valor como tal de lluvia, ¿cierto? Que es lo que queremos ver acá. Y por acá, esta fuente está en nivel 3, es un nivel ya muy avanzado, ¿cierto? De hecho, miren pues que este es un ejemplo de una de las gráficas que puede sacar acá uno con esta plataforma, pero también lo podemos hacer desde Python. Ahorita vamos a hacer una de esas gráficas y miren pues que acá nos dan información de la resolución temporal, ¿cierto? Dice que es a esta escala mensual. Miren abajito pues en el label del mapa dice Rainfall Estimate L3, un month, ¿cierto? Un mes. Esta sería la resolución temporal, es decir, que los datos son acumulados para cada mes o promedios para cada mes. Miren que la información es precipitación, que es lluvia, milímetros en hora, también las unidades son muy importantes tenerlas en cuenta, y la resolución espacial. ¿Qué es eso de la resolución espacial? Como este es un tipo de dato matricial, recuerden que esos píxeles tienen, como en una fotografía, pues un tamaño, ¿cierto? Y lo que quiere decir esa resolución espacial es el tamaño del píxel, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso son 0.25 grados. Eso en términos longitudinales en el trópico es más o menos 27 kilómetros de resolución. Quiere decir que un píxel de esos nos está mostrando el comportamiento en promedio de la lluvia en esa zona de 27 por 27 kilómetros. Y así pues de esa manera
es que tratamos de representar pues la variabilidad de los procesos que ocurren en la superficie terrestre. Miren, yo sé que todos han escuchado que los trópicos son las zonas más lluviosas del mundo y han escuchado también que el Chocó es una de las regiones biogeográficas también más lluviosas del mundo, y pues básicamente todos estos datos matriciales están acompañados de una leyenda de colores, ¿cierto? De una escala gráfica o escala de colores. Miren pues que ahí está esa escala que va de azul a rojo, donde azul es donde llueve menos y lo rojo es donde llueve más, y pues ahí podemos ver que se concentra lo que se conoce como la zona de convergencia intertropical en torno a los trópicos, ¿cierto? Y es esa franja de mayor nubosidad en el planeta y de mayor lluvia, ¿cierto? Si hay más nubosidad es de esperarse pues, que la lluvia sea mucho más. Bueno, entonces, por acá ustedes tienen también opciones para refinar la búsqueda, que poner que esté cada mes, ¿cierto? Que es lo que nos interesa a nosotros, eso dependerá de lo que uno quiera, que esté a punto 25 kilómetros, y miren que están reduciendo los resultados. La vamos a nosotros a descargar, lo que yo ya había descargado, que ahorita se las comparto para que lo tengan, porque yo le hago un procesamiento adicional a esa información, y es que acá como uno los descarga, baja un archivo por cada mes, pero a mí para tener un mejor manejo en el código me gusta empaquetarlos en un solo archivo y que me queden todos los meses en un solo archivo, porque le da pues mejor manejo a uno desde Python. Ustedes le pueden dar acá, ¿cierto? Se les va a abrir una pestaña en las cuales pueden refinar su búsqueda. Por acá pues hay información del producto, documentación, la manera de citar los datos, referencias en las que usan el producto, entre otras, y más información de metadata del dato, ¿cierto? De la emisión satelital, la versión, el tipo de formato HDF, la cobertura espacial, ¿cierto? La cobertura temporal, miren lo que les decía, desde el 98 al 2019, y bueno, y la resolución espacial y temporal. Por acá en Subsegate Data, ahí podemos encontrar la manera de descargar. Entonces, por acá vamos a seleccionar el tipo de método de descarga, vamos a usar este que es para descargarlo. Miren, si yo lo dejo acá en el original, solo me deja descargarlo en HDF. HDF se puede procesar desde Python, pero yo prefiero usar NextCDF que tiene un mal dominio de la estructura de los datos, es más fácil manipular ese tipo de formato. Entonces por acá le doy a este que es usando OpenDat, que es otro aplicativo que tiene la NASA. Acá yo puedo entonces redefinir la búsqueda, yo voy a bajar solo datos del 2012, saben que no recuerdo bien la cobertura. Esa es Python. Acá en datos. Es desde junio del 2008 a mayo del 2011. Entonces venimos por acá. Junio del 2008. Es el mes 6. 0601. Y a mayo del 2011. 0531, entonces ahí ya tendríamos nuestra cobertura. Uno puede hacer un subconjunto espacial, no descargar toda la imagen para trópico, sino que se puede con esto pues hacer una región más pequeña, eso para optimizar pues el almacenamiento. Y por acá podemos seleccionar entonces el tipo de formato NextCDF, y luego de esto le dan Get Data. Él va a hacer la petición, se demora poquito y le va a producir a un link para descargar la información. Entonces, cuando esté creado, le pueden dar por acá. Miren, acá les está mostrando instrucciones adicionales para descargar la información. Nosotros vamos a usar wget,
que es un aplicativo también desarrollado por la NASA que nos permite a nosotros directamente, con una línea de código muy simple, descargar la información en nuestro computador. Y bueno, hay como unas información adicional para hacer esa descarga, pero lo que nos importa es bajar esta lista con los links de descarga. Entonces la descargamos, está corriendo, ya que almacenada en mis descargas, es esta que hay por acá. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es que abrimos la consola, vamos a ir a la carpeta de descargas y luego le damos wget y -i y le damos el nombre del archivo que tiene los enlaces para descargar. Damos control C, control V, XT. Entonces miren que él en este momento está empezando, se conecta con el servidor de la NASA por protocolo HTTP y empieza a descargar los datos que nosotros le especificamos. Entonces ahí viene, ¿cierto? Ahí está descargando, por ejemplo, el archivo de junio del 2008. Julio viene ahí, entonces ¿dónde los descarga? Pues en la carpeta que estamos parados, que es la descarga. Miren, estos son los archivos que estamos descargando. Y pues básicamente eso es lo que se hace. Bueno, yo, como les decía, ya traía los datos. Estos los pueden encontrar en el siguiente link para que los descarguen. Es les voy a compartir todo donde pueden encontrar el taller 2, perdón, taller 1. El taller 2 no sé qué es, yo miro. Porque ese taller no era en Colab. Bueno, sí, ese es donde está el código que va a construir, pero como les mencionaba, es mejor hacerlo desde terminal, porque las librerías que tiene, las versiones de las librerías que tiene el repositorio de Google Colab, hay veces presentan problemas con lo que ya se ha construido antes, ¿cierto? Entonces, por eso me gusta hacerlo directamente desde mi máquina para evitar esos conflictos de librería. Entonces, este es el archivo que vamos a usar, Trin3B42. Les voy a compartir el enlace. Y ahí pues está la información que usamos también en el anterior. Cualquier usuario de este grupo, sí, hecho. Y se los pego por acá. Bueno, y ahí pueden encontrar esa información. Vamos a usar entonces esos datos que yo los obtuve de esta página y vamos a ir también a usar, por acá hay un archivo comprimido que se llama admin00, es un mapa con todas las unidades administrativas del mundo en diferentes niveles. Bueno, creo que este está en el nivel de estados, provincias y departamentos. De ahí es donde vamos a sacar el shapefile de Antioquia para hacer nuestro análisis para Antioquia. Entonces, esta información es tipo vectorial, ¿cierto? Porque es una división política y recuerden pues lo que les estaba mencionando ahora. Este es tipo matricial, que es básicamente la representación espacial del comportamiento de la lluvia. Bueno, vamos a ir, bueno, lo descargan y almacenan todo en un directorio de trabajo. Yo voy a crear uno acá, que va a ser tag2. Voy a guardar, yo ya había descargado este, que es el Trin3B40, este archivo, ¿cierto? Este es en XDF, lo voy a guardar ahí. Y las unidades administrativas también las voy a grabar. Bueno, ustedes descargan de allá un archivo comprimido, lo descomprimen y tendrán estos 3 archivos. Que recuerden que este nos interesa el que tiene la terminación SHP, pero siempre hay que mover todos los archivos asociados a ese tipo de datos. Entonces, por acá, desde la terminal, con CD, me voy a mover al directorio, voy a borrar esto. Les pregunto, ¿el zoom de la pantalla está bien así o le subo al tamaño?
Está muy pequeño. Está muy pequeño. Listo. Vamos a ver. Así como lo ven mejor. Sí, ya se entiende. Listo. Entonces con CD vamos a ir a esta carpeta que acabé de crear, que es tag 2. Y acá voy a crear un archivo de Python con Sublime, que es este editor de texto. También le voy a subir el zoom a este. Este es control más. U. Bien, creo que este nos va a tocar así, porque no encuentro la manera de subirle el zoom. Y acá en vista, pero tan full screen, no. Bueno, estoy viendo y no, este sí no veo de dónde se puede subir el zoom. Con el pad no me funciona. No. También recuerden que ustedes tienen el código allá subido. No sé si exactamente es el mismo código, pero se pueden guiar de ahí por si algo. Igual yo por acá les estoy como conversando también referente a eso. Bueno, entonces vamos a importar, recuerden los pasos que veíamos allá. Lo primero es importar las librerías. En este caso pues ya todo está instalado, no hay que hacer como en Google Colab, que hay que instalar cada vez que uno inicia sesión. Acá directamente vamos a ir a importar las librerías. En este caso vamos a usar Xarray. Entonces importamos Xarray. Por acá está la opción de que él me reconozca con colores según la sintaxis del lenguaje. Entonces selecciono Python, Xarray, SR, ¿cierto? Importe Xarray como XR. Y vamos a utilizar también GeoPandas as YPD. Bueno. Luego de eso, entonces, importar librerías. Luego de eso, entonces vamos a cargar los datos, ¿cierto? Por acá. Entonces le decimos que trinNC va a ser igual y ahí ponemos el directorio del archivo, que puede ser relativo. Entonces simplemente podemos poner este nombre, ¿cierto? Porque la idea es que a continuación a esto vamos a guardar el código en la misma carpeta. Entonces en este caso no hay que ponerle el enlace completo, sino que simplemente por estar dentro de esa carpeta él es capaz de directamente pues abrir el nombre ahí. Vamos a copiar, control C, control V, punto NC. Acá entonces ponemos admin shape. Esto va a ser igual a admin, entre comillas simples, admin 00.shape. Voy a comentar acá también que sea import, no, perdón, acá es definir archivos de entrada. Y ahora venimos para acá y vamos a empezar a cargarlos. Entonces vamos a cargar archivos. Para eso entonces, para calcular, cargar el archivo vectorial, hacemos uso de
GeoPandas, ¿cierto? De la función read de GeoPandas. Entonces es ypd read y el nombre del archivo, ¿cierto? Admin shape, que fue esta variable que creamos acá arriba. Luego venimos por acá y seleccionamos el lluvia, ¿cierto? Vamos a cargar el de lluvia, entonces le decimos que de Xarray XR use la función open rasterio. Y ahí ponemos el nombre pues de la variable que creamos arriba con el archivo. Entonces ahí ya tenemos cargado en un lado GeoPandas y en el otro lado, perdón, en un lado creé el shapefile con GeoPandas y en el otro el raster con rasterio. Entonces venimos y simplemente voy a correr, bueno, voy a guardar primero, entonces control S, que lo guarde en tag 2 y que se llame taller 2. Y voy a correr pues ese script, que simplemente con Python, ¿cierto? Taller 2. Me dice gpd no está definido y fue porque acá me equivoqué en el orden, ¿cierto? gpd, guardamos, imprimimos. Bueno, tiene atributo read. Esperen un segundo, yo creo que es read file, sí. Esta función se llama read file. Corremos. Y bueno, él carga los datos, pero lo que quiero ver es que exploremos esos datos. Entonces démosle print a admin hit, ¿cierto? Para imprimir el encabezado. Nos muestra pues todos los elementos que lo componen. Y por acá pues los atributos de la tabla, ¿cierto? El admin name, ahí hay diferente información y también con keys creo que podemos ver otra cosa, no imprime lo mismo. Básicamente pues acá tenemos esos atributos que componen ese shapefile, ¿cierto? El nombre del país al que pertenecen, y como nosotros estamos interesados en extraer el shapefile de Antioquia, pues entonces tendremos que buscar, según el atributo, el nombre de la unidad administrativa, que es Antioquia, tenemos que buscar y extraer esa geometría de ese shapefile. Bueno, entonces, luego de esto, venimos y vamos a denominar acá una variable que se llame polígono, ¿sí? Que es ese polígono que vamos a extraer de Antioquia. Entonces le decimos que del shapefile admin, ¿cierto? Me localice con log lo siguiente, donde admin tenga el valor en su atributo del nombre de la unidad administrativa, que es admin name, ¿cierto? Lo vemos acá, donde sea igual a Antioquia, ¿cierto? Entonces vemos igual a Antioquia. Y que de eso me traiga la geometría, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, el polígono, geometry, que también es otra característica pues, que abarca esa tabla de atributos y el archivo shapefile. Bueno, eso por este lado. Ya destruimos el polígono, pero quiero ver la información que tiene esa variable ppt, el archivo shapefile, el archivo raster, ¿cierto? Que fue el que abrimos con rasterio. Entonces vamos a imprimir qué información tiene eso, y acá vemos cómo está estructurado el archivo, ¿cierto? Este archivo, por ejemplo, tiene una variable que se llama banda, tiene otra variable que se llama y, que es la latitud, y x es la longitud, ¿cierto? Y también pues nos dice información de la resolución, que es de 0.25, que el valor del no dato es este número grande que hay acá, que las unidades son milímetros por día.
Y bueno, y con eso ya nosotros tenemos la capacidad de poder extraer esa información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer la variable que tiene la información de lluvia, que es esta, que es banda acá, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, voy a comentar esta línea. Vamos a ir a calcular el promedio dimensional. ¿Qué es un promedio dimensional? Pues, si ustedes se dan cuenta acá, miren que él me dice el tamaño de esa banda, miren que son 36 valores porque tenemos 36 meses acumulados ahí, ¿cierto? Que son mayo del 2012 de junio del 2008 a mayo del 2011, esos son 36 meses, es decir que cada uno de estos valores pues corresponde a uno de esos meses, ¿cierto? Pero nosotros queremos calcular el promedio a largo plazo, ¿cierto? El promedio de los 36 meses. Y para eso, pues, estos datos, miren que son iterables, ¿cierto? Esto, básicamente, con la llave yo puedo acceder a diferentes valores de él, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo decir que me muestre el valor del mes 0, ¿cierto? El primer mes, que recuerden pues que los índices en Python empiezan desde 0. Entonces, si yo lo hago de esta manera, estaría accediendo a la malla para el primer mes, que es mayo de 2012, ¿cierto? Entonces, imprimamos eso. Miren que ahí él debería mostrarme. Porque no lo está mostrando así, solo me muestra una banda, pero para llevarlo a valores numéricos yo lo tengo que transformar primero, ¿cierto? Pero lo que nos interesa, como les digo, es el promedio. Entonces, ustedes saben que pueden acceder al valor del mes 35, ¿cierto? En este caso, entonces, él me va a mostrar que es 36 acá, ¿cierto? Y de esa manera yo puedo recorrer el arreglo, puedo ponerle acá que el punto IJ o la latitud y longitud sean esa primer píxel, ¿cierto? Y entonces él me va a mostrar las coordenadas de ese primer píxel, ¿cierto? Que es 49.8 en la latitud y menos 179.9 en la longitud. Uno puede acceder pues a esos arreglos como si fuera una regla matricial, ¿cierto? Donde estas son las dimensiones y yo conozco las posiciones, ¿cierto? O cómo está estructurado los datos y con eso pues yo ya puedo acceder a información. Pero como les digo, nos interesa es calcular el promedio. Entonces vamos a calcular ese promedio y lo hacemos de la siguiente manera. PPT bajo M va a ser igual a PPT, que es la variable que acá que cargamos con rasterío, ¿cierto? Que me haga el promedio en las dimensiones. Eso es dimensiones band. Esperen un minuto, yo miro algo acá. Sí, en la dimensión banda. La tengo que nombrar conforme está estructurado el archivo, ¿cierto? Así, band. Entonces él en este momento lo que va a hacer es calcularme el promedio en todas esas cajas para los 36 meses. Entonces en ese caso vamos a tener el resultado, inclusive pues uno le puede ver a esto la for, bueno, esto no lo permite, así que hay que hacer algo adicional, pero si yo imprimo miren que él entonces ya me va a mostrar un arreglo diferente, ¿cierto? Que tiene 400, que tiene dos dimensiones, que es la latitud, ¿cierto? Y la longitud, pero perdimos el tiempo porque hicimos un promedio en el tiempo de esta manera, usando la función min y especificándole que la dimensión a promediar sería band, que en este caso pues es el tiempo. Bueno, luego de esto entonces vamos a hacer una grafiquita con ese resultado, ¿sí? Voy a ponerle a esto, calcular
promedio. Y venimos entonces y pues nombramos unas variables que son figura y AXS, y vamos a usar de Matplotlib. Acá voy a importar pipe de Matplotlib, ¿cierto? Import matplotlib.pyplot. Es una librería pues para hacer gráficas como mapas, as plt, ¿cierto? Y ese plt lo usamos acá, plt. Entonces usamos de esta pyplot la función subplot, que es para hacer gráficas con paneles, por paneles, es decir, con diferentes elementos, y le voy a decir que me lo agregue en dos filas, perdón, y una columna, y que el tamaño de la figura, figure size, sea igual a 8 por 15. Y le estamos dando pues como formato a la gráfica que vamos a crear, y acá entonces vamos a definir la variable XS, que va a ser un mapa, ¿cierto? En este caso, y le vamos a decir plt subplot. Ahí estamos pues usando la función de nuevo, estamos llamando subplot, y le vamos a especificar cuál de esos paneles va a conformar esta figura. Entonces esta sería el primer panel. Entonces, con una gráfica de 2x1 va a ocupar el panel 1, y también le especificamos la proyección. Para eso entonces vamos a hacer uso de un módulo de, eso creo que es de Cartopy, ¿sí? Entonces le decimos import Cartopy CRS, que es para manejo del sistema de referencia de coordenadas. Acá lo que básicamente estamos definiendo es ese marco de referencia que les mencionaba yo para ubicar espacialmente la información. Entonces lo importamos como CCRS, Cartopy, acá me equivoqué, .crs, y entonces ya con esto podemos sí definir la proyección. Y en este caso vamos a hacer uso, entonces llamamos ese módulo en particular de la función platica_real, que es un tipo de proyección pues que es comúnmente usada en estos casos. Y con esto entonces ya estamos definiendo que la componente AXS de esa figura que estamos creando va a ser un mapa. Listo, de esta manera lo hacemos. Y luego entonces vamos a definir qué tipo de mapa es. Entonces venimos y le decimos que es un tipo de mapa de contornos, contour, y para eso entonces tenemos que hacer uso de la variable que vamos a graficar, ¿cierto? Y hay que especificarle. Cuando tengan dudas de cuáles son esos parámetros que hay que llenar, entonces viene en Python, contour, y entonces le dice pyplot, contour de matplotlib, y entonces le dice los argumentos X, Y y Z. XY, pues entonces son las coordenadas de los valores en Z, y Z es el valor que vamos a graficar, ¿cierto? Entonces, acá vamos a definir que la coordenada X, perdón, va a ser esa variable X que está almacenada en la variable ppt, que fue la que cargamos acá con rasterio, ¿cierto? Recuerden que la latitud, en ese caso, perdón, la longitud se llamaba X, era nombrada X. Entonces, para acceder a ppt, a la longitud, entonces es ppt.y, y con eso entonces ya tendríamos ordenadas, y nos queda faltando el valor que vamos a graficar, que es el promedio que calculamos. Entonces sería ppt-m, y con eso, pues, ya lo podríamos, pero hay que definir más cosas, ¿cierto? Para darle formato, por ejemplo, hay que definir los niveles. Recuerden que esas gráficas de contorno asociadas a escalas gráficas, pues uno tiene que definirle los intervalos de esos colores,
y eso lo hacemos de la siguiente manera. Con la función, con el parámetro levels, igual, y creemos una variable que se llame left acá arriba, que left va a ser igual a, tenemos un rango de 0 a 24, cada 2 puede ser. Y también entonces venimos y definimos acá el color del mapa, ¿cierto? Los colores que va a usar. También hay como diferentes paletas, por ejemplo Python, pongan por acá Python CMap, y por acá entonces tienen una serie de nombres, ¿cierto? Y dependiendo pues de ese nombre, va a pintar el mapa con estas escalas de colores. Entonces yo voy a usar una que me gusta mucho porque es idónea para representar datos de precipitación, que es un arco iris básicamente, ¿cierto? Rainbow, GIS-Rainbow, y acá si se copia así, GIS-Rainbow, y además de eso le tenemos que definir la transformación para que me proyecte los datos en el mapa. Entonces transform, y esta transformación es la misma que definimos acá arriba, ¿cierto? Que es ese marco de datos de referencia. Control C, Control V, guardamos, y creo que con esto tendríamos, ¿cierto? Por ahora voy a hacer lo siguiente. Ahí estoy llamando a la gráfica, ¿cierto? A PLT, a PyPlot, y le voy a decir que me muestre la gráfica, show, ¿cierto? Guardamos y corremos a ver qué sucede. Me dice matplotlib, copié mal, esto no es P sino B. Corremos. Me dice que estoy ingresando mal los argumentos. 211 projection, XS, LT, subplot, XS.F, acá falta una F, ¿qué es esto? No, me está diciendo que es en la línea 22, LT subplots 21. Ah, sí, es que esto es en plural. Listo, subplots. Y ahí sí va a funcionar. Me dice que no está definido y es porque acá falta una E. Entonces con doble E. Esperen, yo veo qué pasa acá. La T carry. CSS. En proyección. Projection. XS1. Plot projection igual. CSRS. ¿Por qué está esto raro? CSRS Platicarry. No sé por qué no está funcionando. Dice projection. Está copiado. Projection. Está raro. Debería funcionar. Bueno, vamos a ver. Quitemos esta línea. Puede ser eso. Me sigue sacando un error en la 23. Sí. Yo reviso acá mis notas, por favor. Bueno,
Es que esta sí es en singular, es plot nada más, porque estamos definiendo solo uno. Y ahí miren pues que tenemos en el panel de arriba, eso era lo que yo les mencionaba de paneles, miren que esto está compuesto por dos paneles gráficos. Para eso es que usamos este 2 y este 1 acá, y con 2, 1, 1 definimos pues que ese mapa es el primero en la ubicación, ¿cierto? Que yo les dije que 2, 1 hace referencia a que tenemos dos filas por una columna. Bueno, esto nos queda de esta manera, pero entonces podemos darle más atributos a esa información. Entonces venimos acá y vamos a configurar esa gráfica. Entonces, por ejemplo, yo le puedo añadir las costas, ¿cierto? Las líneas costeras como coastlines. En este caso, pues, corramos de nuevo. Y acá no las puso, esperen, yo veo. Coastlines. Miren pues que entonces ya pone las líneas costeras, ¿cierto? Y de esa manera pues podemos seguir configurando esa gráfica. Por ejemplo, le podemos seleccionar la extensión, ¿cierto? Entonces le decimos set extent. Esas funciones las pueden encontrar todas en la documentación pues de Matplotlib. Y viene acá y ponemos entre llaves voy a hacer un rectángulo en torno a Antioquia, que están las coordenadas menos 78, menos 73, 5 y 10. Y también pues les tengo que definir el tipo de proyección, que es esa CRS.carry. Y acá terminamos con paréntesis. Entonces en este caso vamos a volver a correr. Miren pues que ahí básicamente ya cerré el foco sobre una región de Antioquia. Aún no hemos cargado el shapefile de Antioquia, entonces vamos a cargarlo. Con eso, para cargar eso usamos de esta add geometries, y entonces ya acá viene y agregamos el polígono que habíamos extraído arriba, ¿cierto? Que nombramos acá como polygon, y le damos también formato. Tenemos que especificar el sistema de coordenadas, platicar la proyección. Tenemos que decirle que, esperen, acá faltan unos paréntesis, le tenemos que decir que el color de foto va a ser ninguno, para que no nos pinte por dentro el polígono. Entonces ninguno, none, en inglés. Luego que el ancho de la línea, line width, es de 0.5. No le puede pues, poner los colores que quiera. Edge color va a ser igual a black. Ese es básicamente el color de la línea pues, que envuelve Antioquia. Y en este caso ya con eso tendríamos la manera de tener cargado el shapefile de Antioquia en el mapa, ¿cierto? Miren, este es el shapefile de Antioquia. Aquí estamos viendo según lo configuramos, pero entonces nos falta ponerle esto a la escala gráfica también. Entonces, y bueno, y podemos ponerle un título. Entonces venimos a XS, va a ser Title. Entonces acá ponemos lluvia promedio, lluvia mensual promedio de mayo del 2012 a junio del 2014. Perdón, esto es el 2008, 2011. Y vean pues que en este caso pues vamos a agregar un título a la grafiquita, ¿cierto? Esto es como dar formato, y vamos a ponerle también la barra de colores. Entonces para eso tenemos que definir, similar a como hicimos acá, los colores, ¿cierto? Y la variable y todo eso, para que haya unos valores como asociados. Nos copiamos esta línea,
nombramos una variable que va a ser m, que va a ser donde vamos a guardar la escala gráfica, ¿cierto? Entonces venimos y es esto mismo, m igual a sx, contor f, con toda esa información ahí para que tenga claro basado en qué datos va a construir esa barra de colores, y luego entonces nombramos una variable que se llame color bar, si va ahí como la escribí, y entonces de matplotlib usamos la función color bar para seleccionarla, ¿cierto? Que es m, que lo haga con esas propiedades que almacenamos en la variable m, y que la orientación, es decir, donde la va a fijar, la ponga horizontal. Listo. En este caso, ya con eso basta, pero entonces tenemos que ponerle las unidades y la variable que representan esos colores, ¿cierto? Que en nuestro caso es cbar setLabel, para definir el label IPP milímetros día, ¿cierto? Que es las unidades que tenía los datos de lluvia. Entonces con eso guardamos y corremos, y miren que él ya me puso pues esta barra de colores, que recuerden pues que nosotros nombramos unos rangos que van de 0 a 24 cada dos, y pues de 0 a 2 milímetros día serán las regiones pues rojitas, las regiones donde llueve entre 2 y 4 milímetros al día serán las naranjaditas, y así sucesivamente para esos contornos, ¿cierto? Entonces con esto, miren que ya estamos logrando una primera parte de la caracterización, que es construir la variabilidad espacial. Entonces miren que por acá está el Chocó, y miren que ahí pues se presentan esos valores fucsias tan altos, y es eso que les menciono ahorita, pues es básicamente una de las regiones más lluviosas del planeta. Entonces ahí ya logramos hacer un cálculo con esos datos raster, logramos hacer un mapa también con él, montar el polígono de Antioquia, y bueno, y hay muchas maneras de seguirle dando forma a esto, por ejemplo, organizándole el tamaño a esa barra. Esa la voy a dejar así. Le quiero poner, por ejemplo, unas grid lines a la gráfica, entonces vengo, que es una rejilla básicamente, que se utiliza mucho pues en los mapas fotográficos. Entonces grid lines, nombrémosla como GL, y usamos a XS, llamamos la gráfica que estamos construyendo, ¿cierto? Y le definimos el parámetro de gridlines como esto acá hay que ponerle, hay que especificarle el sistema de referencia de coordenadas, que es CSRS, platica RIR, y que me dibuje los labels, ¿cierto? Es decir, que me muestre las coordenadas para las que hace referencias a esas líneas, ¿sí? Entonces le decimos que las prenda, que sea igual a verdadero, que el ancho de la línea sea de 2, line width de TH, que me equivoqué, de TH, y también el color, ¿cierto? Que el color va a ser igual a un gris, que es gray en inglés. El alfa, que es una transparencia para que esa línea no sea tan fuerte, que sea de la mitad, y el tipo o la línea, el estilo de la línea, el line style, que sean líneas punteadas, ¿cierto? Entonces lo hacemos de esta manera con esos dos guiones seguidos. Y falta algo, que es donde poner los labels. Entonces de GL, que ya se convierte en un objeto, podemos definirle el parámetro que es si pone los labels en el tope de la gráfica, ¿cierto? Entonces le decimos xLabels top, le decimos que no los ponga ahí, que es falso, y lo mismo hacemos para lo otro.
labels, pero acá en este caso no es top, sino right, a la derecha, y ya les explico. Entonces, corremos esto, y miren que lo que hizo fue ponernos esta cuadrícula, ¿cierto? Líneas grises, le especificamos también que no me lo pusiera a la derecha, ¿cierto? Que los números no me los pusiera a la derecha, ni tampoco en el tope, en la parte superior. Entonces eso es lo que está haciendo. Se está montando un poco la gráfica. Uno ahí, pues, también tiene que seleccionar, puede seleccionar esa información. Pero voy a pasar como al segundo punto ya porque veo que nos está cogiendo el tiempo. Bueno, de hecho, rápidamente eso se puede hacer así. Venimos y le decimos GL, como las que queremos localizar son las del eje X, ¿cierto? Locator, X locator, igual, y acá tenemos que nombrar arriba otro módulo de Matplotlib, se llama mticker. Entonces le decimos que es para import matplotlib .ticker as mticker, ¿cierto? Es un módulo para darle eso. Ticker son esos labels que estamos seleccionando, ¿cierto? Un ticker es como un puntero o algo así. Entonces eso es simplemente para configurar esos valores que estamos viendo allá. Entonces mticker fixer, esta función fixer locator, pero esto es con mayúscula, locator. Acá abrimos llaves, perdón, primero paréntesis, después llaves, y ahí puedo seleccionar los valores que queremos que nos muestren. Entonces, por ejemplo, menos 79, menos 78, menos 77, menos 76, menos 75, menos 74 y menos 73. Guardamos y ejecutamos. Ya, pues se siguen montando, pero ya entonces podemos quitar algunos, ¿cierto? Menos 78, menos 78, esperen, yo veo algo acá, LX locator, mticker fixer locator, menos 77, menos 75, menos 73, vamos a ver si así nos funciona. No me está funcionando de esta manera, no sé por qué. Bueno, les dejo pues para que consulten cómo organizar esos labels. Bueno, y con esto ya abordamos pues la parte de la distribución espacial de la lluvia, ¿cierto? Que nos muestra pues cómo es el comportamiento en el espacio de la lluvia. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento al interior del año para la lluvia en Antioquia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De acá vamos a traernos unas funciones de esperen, yo veo, esto es Stack Over. Esto es un foro de esos que yo les mencionaba en la clase pasada, que le permiten a uno pues tomar cosas de ahí para adaptarlas, y es una persona que está queriendo calcular, esto es un shapefile de temperatura superficial del océano, y él tiene una región en el océano que está interesado en conocer cuál es la temperatura promedio sobre esa región espacial, o sea, un promedio espacial, y él está preguntando pues que si alguien sabe cómo hacerlo, y por acá le dan la respuesta. Este shapefile, toda esta información, lo que busca, o toda esta parte de código, lo que busca básicamente es hacer un corte, ¿cierto? Un extract by mass o un clip del raster, ¿cierto? Él quiere cortar con ese polígono los datos y que les quede solo al interior del archivo shapefile, que es este que tiene acá. Básicamente lo que quiere es extraer la región, los datos de esa región, y dejarlos a consideración solo en otro lado. Entonces me voy a llevar esas
funciones para allá, las voy a copiar directamente. De hecho, pues acá creo que nos toca cargar unas librerías, ¿cierto? Estas que hay acá, que son Affine y otra de rasterío. Venimos y las copiamos acá. Entonces ya con esto tenemos nuestra primera parte, que es la que básicamente nos transforma la latitud y la longitud, ¿cierto? Entonces, haciendo uso de Affine nos permite a nosotros ingresarle los valores de latitud y longitud y él hace una transformación de esa información haciendo uso pues de esta función. Luego viene una parte que se llama, una función que se llama rasterize, en la cual pues, es la que nos va a permitir a nosotros llevar el polígono a un raster, ¿cierto? Ese polígono lo convertimos en un raster y lo hacemos de la siguiente manera. ¿Por qué hacemos eso? Para poder hacer un filtro ahora con los datos, porque como estos son estructuras de datos matriciales, recuerden que uno puede filtrar esa información basado como en las estructuras. Voy a borrar todo eso, voy a ver si acá falta algo. Transform, Length Course, Features, Raster, Spatial Course. Bueno, esta básicamente entonces esta función lo que nos permite rasterizar, llevar ese polígono a una matriz de datos de ceros y 1 que va a obtener valores 1 donde esté por dentro del territorio antioqueño. Listo, en este caso pues nosotros estamos trabajando con esa información. Y luego viene la parte que ya entonces añade las coordenadas a un data array, a una estructura de datos matricial, y con eso entonces nosotros ya podemos sacar esto, ¿cierto? Este es el resultado final, sacar esa información, hacer ese corte. Bueno, creo que esto también basta con estas líneas. Vamos entonces a ejecutar, a hacer los cortes. Entonces por acá, después de que cargamos los datos y antes de hacer la gráfica, voy a poner cortar shapefile, ¿cierto? Entonces le damos cortar raster con shapefile. Entonces por acá pues nombramos una variable que sea diferente, ppt0, y va a ser igual a, llamamos entonces la última función. Estas dos funciones, las dos primeras que creamos, están embedidas en las otras. Entonces solo vamos a usar esta última función, ¿cierto? Y le definimos los parámetros que hay que definir. Entonces le decimos ppt0, llamamos la función y ¿cuáles son los que vamos a extraer? Sería ppt, ¿cierto? El que vamos a cortar es ppt y le decimos que me lo corte con admin shape, con el shape de Antioquia, que tiene todos los datos, ¿cierto? Y esperen un momento que yo creo que acá falta algo. Sí, acá admin shape no está bien. Venimos y entonces calculamos, le decimos que eso es pues un parámetro que tiene definido por defecto, que es awash. Le definimos el nombre de la longitud, entonces long name es igual a x, el lat name es igual a y, ¿cierto? Básicamente le estoy diciendo cómo están nombradas las coordenadas al interior del archivo, ¿cierto? Para que él pueda ir a buscarla. Luego de eso, entonces venimos acá y hacemos lo siguiente. Venimos y seleccionamos ppt0. Vamos a hacer entonces el corte ya como tal. Pues básicamente nosotros le estamos añadiendo un nuevo parámetro que se llama awash al archivo y luego vamos a hacer uso de ese awash para hacer el filtro. Entonces vamos a nombrar una nueva variable que se llame shape con los datos
cortados, ¿cierto? Le decimos que de esta variable que acabamos de nombrar, que es ppt sub 0, me extraiga solo los valores donde ese ppt0, el parámetro que le añadimos, ese awash prácticamente lo que hace es que añadimos una nueva variable a los datos matriciales que es una matriz de ceros y unos, y entonces tendrá valor de 1, tendrá valor de 0, donde tenemos el polígono de Antioquia. Entonces eso lo hacemos de la siguiente manera: ppt sub 0 donde awash sea diferente, sea igual, perdón, a 0. Era al contrario, es matriz de 0 y 1, y en ese caso entonces simplemente estamos extrayendo donde los valores son 0, es decir, donde está dentro del territorio antioqueño. Le damos order igual a np.nan, y esto lo que hace es que básicamente a la variable me estoy creando una variable nueva con los datos originales de ppt sub 0, pero solo donde está dentro del polígono, y donde no, entonces va a poner no data, que es nan, ¿cierto? Que es numpy nan. Y acá creo que nos toca cargar numpy también, pues le decimos import numpy as np. Y en ese caso, pues entonces ya tendremos la librería necesaria para eso, y creo que al final, pues ya básicamente tenemos el corte. Entonces, en este caso, podemos correr. Vamos a correr a ver qué sucede. Me dice que X no está definido, y es porque esto tiene que ir entre comillas. X y Y entre comillas. Guardamos, corremos. Me dice que no espera. Esto creo que le falta una G. Es long name, como la definimos acá arriba. Vamos a ver. Es que acá me faltó algo. Sí. Yo abro algo. Esa función yo la modifiqué. Yo le hice un cambio para que me permitiera definir el nombre de las coordenadas, pero es básicamente la misma función. Solo le añado ahí unos valores adicionales, y también para que me extraiga propiamente solo la información para Antioquia, ¿cierto? Que por eso esta línea está acá. Esa fue la modificación que yo le hice, porque recuerden pues que estamos usando el shapefile con todas las unidades políticas del mundo, entonces queremos extraer solo el de Antioquia, y para eso pues lo hago de esta manera. Ahí creo que ya sí nos podemos ir, corremos, pero es long sin la G. Entonces corremos de nuevo, y pues todavía no ha hecho nada, corrió, quiere decir que está funcionando todo bien el código, pero entonces vamos a graficar. Miren que esta es la variable, vamos a graficar solo una de esas variables, y le decimos acá que esto sea así, y vamos a graficar solo un mes, ¿cierto? Porque ahí deben estar todos los meses. Entonces cerramos esto y vamos a ejecutar. Y miren, ya hicimos el corte con el shapefile de Antioquia, ¿cierto? Entonces en ese caso yo ya tengo los 36 mapas para Antioquia, ¿cierto? Ya hice el corte con Antioquia. Entonces, lo que yo quiero ahora hacer, como les decía, es calcular la evolución anual de la lluvia en Antioquia para ver cuáles son las épocas de lluvia y cuáles son las épocas de sequía. Entonces, para eso tenemos que hacer, ahorita estamos un promedio temporal, ¿cierto? Porque promediamos muchos 36 meses para obtener un valor promedio multianual. Ahora lo que vamos a hacer es un promedio espacial. Esos datos que hay dentro de Antioquia,
cada píxel de eso los vamos a sumar y los vamos a promediar. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos primero a generar un for que nos recorra, bueno, esto es calcular promedios espaciales. Entonces, lo primero que voy a hacer es que vengo acá, voy a hacerlo después de esta gráfica. Vengo acá y calculo el promedio espacial. Calcular promedio espacial. Entonces lo hacemos, nombramos una variable que es pptm igual a el archivo que creamos, ¿cierto? Este de acá, punto min para calcular el promedio, y que es las dimensiones en las que me va a calcular el promedio son espaciales, ¿cierto? Entonces acá ponemos la y y la x, que son las, como está nombrada la longitud y la latitud ahí. Bueno, y esto entre llaves. Y esto es minúsculo. Entonces en ese caso él me va a coger y me va a promediar los datos, y entonces voy a tener un valor, 36 valores. Por ejemplo, vamos a ver, print pptm. ¿Cierto? Vamos a ver qué produce esto. Entonces miren que ahí imprimimos el resultado de la promediación espacial, y miren que solo tiene una dimensión con 36 componentes. Este es el promedio de la lluvia para Antioquia en mayo del 2012, y este último sería el promedio de la lluvia para junio del 2011. Perdón, siempre se me confunden los años. Mayo del 2008, y el último valor entonces sería junio del 2012. Y son 36 valores, 36 meses. Ahora queremos calcular un ciclo multianual, es decir, promediar todos los eneros, promediar todos los marzos, todos los junios, para tener un patrón del comportamiento de la lluvia a largo plazo. Entonces, para eso, primero vamos a crear un arreglo para almacenar el resultado de esa promediación, que se llama arreglo, que se llame MAT, ¿cierto? Que sea igual a NumPy, de la librería NumPy, la función ceros, que me crea una matriz con una longitud, un vector en este caso, ¿cierto? Porque solo tiene una dimensión, en la cual tiene 12 componentes, porque son 12 los meses del año. Entonces, esos son los que vamos a llenar. Venimos acá y seleccionamos, vamos a hacer los promedios. Entonces, para eso voy a llegar y voy a nombrar acá otras variables, que sea pp1 del año 1, pp del año 2 y pp del año 3. Y entonces acá vengo y defino cuáles son. Entonces sería de este resultado, me coja del 0 al 12, ¿cierto? Es decir, me coja los 12 primeros meses, porque ese sería el año. Recuerden que esto está de junio a mayo. Ese es el año hidrológico normal. O sea, en hidrología el año no empieza en enero, sino que empieza en junio. Y eso tiene pues como cierta definición tradicional, ¿cierto? Los años hidrológicos se definen en función de lo que pasa de junio a mayo. Y eso puede estar relacionado con el comportamiento del clima en el hemisferio norte, ¿cierto? Que en verano se toma como el inicio del año hidrológico. ¿Listo? Entonces, hacemos lo mismo, pero entonces acá ya vamos a tomar los valores del año 2, que es de 12 a 24. Recuerden esos índices, pues estamos cogiendo estos valorcitos que hay acá, ¿cierto? Los estamos empaquetando de diferente manera. 24 a 36.
con eso pues ya tendríamos nuestros valores organizados por año. Entonces venimos y vamos a hacer el cálculo de ese promedio de los 3 años con un for. Entonces for i in range de 0 a 12 haga lo siguiente, que en la componente i de ese arreglo, ese vector de 12 valores ceros que acabamos de crear, ponga la componente i, ponga el promedio de la componente i del año 0, del año 1, perdón, más, ¿cierto? Ahí estamos simplemente haciendo un cálculo de un promedio, control B, y esto lo dimos por 3, porque son 3 años, y cambiamos los nombres de la variable, ¿cierto? Entonces, ahí básicamente lo que estoy haciendo es con ese for, recorriendo todos los eneros de los 3 años y promediándolos todos los mayos, y así sucesivamente, para tener un valor promedio multianual. Entonces, para eso, pues ya cumplimos como con el cálculo, y vamos entonces a crear la gráfica. Entonces vamos a crearla en esa misma figura que creamos por acá, ¿cierto? Entonces para eso venimos y nombramos, vamos primero a definir los meses, que entonces es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Listo, esto es simplemente para ponerle las etiquetas al eje X. Ahora les muestro cómo se hace esto y, bueno, qué significa eso. Y acá también definimos en qué posiciones numéricas van a ir esos labels. Entonces para eso usamos el rango de 0 a 12 cada uno, ¿cierto? Entonces me los va a poner así, en ese orden. Y vamos a hacer entonces la gráfica, pues tenemos que nombrar, similar a como lo hicimos acá, con esta función, el componente, dónde va a ir. En este caso no sería un 1, sino un 2, y esto no es un mapa, sino que es una línea XY, ¿cierto? Una evolución temporal, una serie de tiempo. Entonces luego de esto venimos y decimos, usamos la función plot, matplotlib, para hacer líneas XY, que me grafique MAT, que fue la variable que acabamos de llenar con ese ciclo, y que le ponga a esa línea el color negro, black. Luego entonces podemos darle más formato a la gráfica, como seleccionar los límites de los ejes. Entonces set slim, esto es entre paréntesis, sí, entonces pongámosle que vaya de 0 a 11, que son los meses del año, porque esto es una gráfica XY donde en X tenemos los meses del año y en Y tenemos los valores de lluvia. Venimos también, entonces seleccionemos del eje Y, set ylim, muy probable esos valores no superen los 18 milímetros al día, entonces 0 a 18. Luego vamos a seleccionar los ticks del eje X, entonces sec xticks, que sea esa variable mon, ¿cierto? Es decir, que me ponga ticks cada uno a un valor, y también venimos y que nos ponga los labels, que sería xtick labels, que va a ser mes. Decimos que el tamaño de la fuente de esa letra sea de 12, algo así, ¿sí?
Y con esto, bueno, también le damos, podemos decir, el nombre de los ejes, ¿cierto? Entonces X label, espérate, el label, sí. Entonces string, entre comillas, es label, no, esto no debería ser sino mes, ¿cierto? Y acá en Y, entonces sí sería precipitación en milímetros por día. Y con esto ejecutamos y vemos qué sucede. Me equivoqué. Esto es AXS. Corremos. Y miren, entonces agregamos al nuevo panel la evolución temporal de la lluvia. Entonces miren lo que les decía, ¿cierto? Acá definimos con todos estos parámetros la forma y el estilo de la gráfica. Entonces le pusimos este título que en el eje Y, que es precipitación milímetros día, que los meses del año, el label del mes, y esta es la evolución temporal. Entonces en esta gráfica miren que básicamente ya logramos caracterizar cómo es el comportamiento de la lluvia para Antioquia. Voy a repetir, voy a devolverme y voy a dejar solamente la que construimos, que era TP, TM, guardamos y ejecutamos. Entonces miren que con esto ya logramos caracterizar el comportamiento de la lluvia para Antioquia, ¿cierto? Tenemos una representación de la variabilidad espacial, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, que hacia el occidente, como esos máximos de lluvia al interior del departamento, mientras que para el Golfo de Urabá la lluvia es menor, ¿cierto? Amarillita, entonces eso le permite pues como observar el comportamiento espacial de la lluvia en particular y el comportamiento temporal, que eso es lo que siempre se busca con una caracterización climática, lograr capturar el comportamiento espacio-temporal, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, que para Antioquia la época de sequía es diciembre, enero y febrero, hay una época de lluvias en marzo, abril y mayo, y en este caso, pues tenemos el veranillo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre, ahí estarían como los dos picos de lluvia. Y bueno, eso era lo que traía para hoy. ¿Me escuchan? Sí, Chepe, sí, Chepe. Sí, pensé que se me había ido esto. Bueno, ¿qué comentarios tienen o apreciaciones o qué opinan? Ya no encuentro dónde estoy transmitiendo, ahora sí. ¿Qué apreciación tienen de esto? ¿Lo ven complicado? Yo sé que ustedes no son climatólogos, pero la idea pues es como ilustrar el uso de las diferentes herramientas que nos presenta Python. ¿Vos cómo lo ves, Osvaldo? No, bien, bien, pues igual yo sí me quedé perdido porque pues obviamente no tengo instalado el Sublime como formateé el computador. Ah, ya, sí. Entonces le estoy poniendo cuidado, pero pues es como de cacharrearle el tema y la verdad lo que les decía la vez pasada, pues me parece muy interesante poder manejar los datos de esta forma, pues porque uno, pues yo los manejo en ArcGIS, pero siempre a veces uno tiene problemas con el procesamiento de los datos con ArcGIS. Se cuelga mucho, entonces Sí. acá lo vi como chévere. Sí, mira que estamos manipulando 36 rasters diferentes y optimiza mucho el manejo en términos de costo computacional, ¿cierto? En ArcGIS puede ser un dolor de cabeza esos 36 rasters.
Sí, sí, total. Entonces sí está muy interesante y creo que como todo en programación es de sentarse y uno tener un problema y cacharrar. Sería bueno para próximo o para los últimos Ujú. modulitos dejar como un ejercicio pues para que uno ya le toque cacharrear, que creo que pues en mi caso aprendo más cacharreando. Claro, si ustedes recuerden que mañana tenemos otro espacio de 1 hora en la que pueden explorar estos archivos y de hecho yo voy a subir yo a ustedes ya les compartí la carpeta por acá y les voy a subir de una vez este que acabamos de construir para que lo tengan ahí y vayan y lo jodan, ¿cierto? Si quieren pues van y no sé, le ponen Boyacá, cambian la información, tratan como de jugar con el script y de mover cositas, que eso es muy importante también, como lograr la manipulación, ir moviendo la caja pues que hay acá y las variables, y porque eso le ayuda como a entender a uno qué es lo que se hizo. Entonces voy a poner dentro de de la carpeta de datos, voy a poner el taller 2 y ahí pues les queda para que lo cacharreen. Revisen también, seguramente no tengan instaladas muchas de esas librerías, entonces revisen por favor eso. Y inténtenlo en Google Colab a ver cómo les va también, porque puede que allá sea más fácil y más sencillo para ustedes. Listo, yo digamos que operatividad, o por hacer esto más práctico, pues lo hice desde consola, porque también me parece importante que todos pues aprendan a manipular la información también desde consola. Bueno, Caterine y Danilo, ¿de pronto algún comentario o aporte? Quedan mudos. Como decía el compañero, es de sentarse pues uno a cacharrear y a funcionar pues, porque pues yo apenas estoy aprendiendo y apenas estoy conociendo Python Ujú. y toda la cuestión, entonces muy interesante pues. Excelente, sí. Traten como de hacer eso que yo les digo, vayan, exploren el código, muevan cosas, cambien, traten como de adaptarlo para Cundinamarca, para la costa, para, no sé, cualquier otro departamento, vayan y modifiquen también, háganse en preguntas como, si yo quisiera hacer esto en la gráfica, entonces cómo debería hacerlo, entonces van y buscan la documentación y así uno va ganando como bagaje. De hecho, pues uno muchas veces cuando se encuentra con este tipo de cosas, uno tiene que revisar es la documentación que hay disponible en internet para poder hacer las cosas, porque pues miren lo que es, toda la información que es, todo lo que tiene, y pues uno no termina de conocer pues las herramientas, ¿cierto? No se vuelve del todo como memorizador de eso, no sé por qué me congeló la pantalla. Eh, ¿Alguien va a decir En, algo? en mi caso, pues apenas estoy aprendiendo, pero Ujú. no, ni siquiera sé la plataforma que debo descargar, entonces debo mirar pues como la primera clase y todo eso. Ok, sí, ¿tú eres de qué carrera? Administración, pero quiero aprender el lenguaje de Ah, programación. ¿quieres aprender en Python? Listo. Mm, ya se me descongeló la pantalla, ahora sí. Sí, hace eso que te digo, Caterine, trata como de empezar con lo básico, ¿cierto? Con ejercicios como más básicos, porque como esto es tan enfocado a geodatos, hay que tener como cierto nivel de experticia y de conocimiento de lo que son los geodatos. Sin embargo, pues creo que con la explicación que di empezando la clase, es un buen inicio teórico para uno como que aterrizar un poco qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Pero básicamente lo que vimos hoy ilustra cómo es el funcionamiento general de Python. Entonces ahí ya ganaste un montón de cosas, creo yo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o nos vamos a descansar ya? Bueno, voy a parar la grabación entonces.
Muchas gracias. Feliz noche. Con mucho Listo, gusto. Jefe, Feliz muchas noche. gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Esta grabación, ¿cuándo la estaría montando? Es que yo estaba por ahí cacharreando en YouTube y no Esta no la vi la subo. primera montada.